Buen día, bienvenidos a la Academia Empresarial queproducto.com, el espacio perfecto para compartir conocimiento para los sectores de iluminación, eléctricos, telecomunicaciones y ferretería. Aquí nos reunimos los que queremos crecer, aprender y ganar más a través del conocimiento. En el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que son los sensores para controles de iluminación, que en el mercado también se pueden denominar sensores de movimiento o sensores de presencia. ¿Por qué es tan importante esta capacitación? Y es que el sensor realmente no solamente genera unos beneficios en ahorros energéticos, sino también de seguridad, lumínicos, y adicionalmente pueden generar efectos muy interesantes en el tema de proyectos de construcción. En el día de hoy nos acompaña la ingeniera electrónica, magíster en administración de empresas y maestría en ingeniería, la ingeniera Liliana Calderón, quien se desempeña como asesora técnica de la marca Royal Lighting para Colombia. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias, Fernando. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con todos y bueno, entonces, ¿empezamos? Comencemos. Listo. Efectivamente vamos a hablar entonces de control de iluminación con sensores de movimiento. Entonces vamos a ver un poco cuáles son los principios que se pueden encontrar para estos sensores, las tecnologías que se utilizan aquí, cuáles son las principales aplicaciones en donde podemos tener estos dispositivos, las sugerencias para la instalación y para el uso correcto de todos estos detectores, las fallas de instalación que se pueden presentar y las fallas de funcionamiento que también podemos encontrar. Vamos a hablar también un poquito del RETILAB 2024 y finalmente vamos a acabar con el portafolio que tenemos en Royal Lighting en esta categoría. A mí, ¿por qué me parece tan importante esta capacitación? Y porque es una capacitación que muchos en el mercado nos estaban pidiendo a la comunidad de la academia, y era porque muchos sensores fallan, no por el sensor mismo, sino porque lo utilizan mal. Entonces, de lo que se trata esta capacitación, y me gusta esa capacitación que vas a desarrollar, y es porque vamos a hablar sobre temas teóricos, pero al final de cuentas van a redundar en un tema práctico y vamos a comprender por qué un sensor falla, por qué se quema un sensor, por qué no funciona bien un sensor. Entonces, me parece espectacular lo que vamos a desarrollar en esta capacitación. Sí, el objetivo acá es fortalecer este conocimiento. A veces podemos caer en el error de que nos parezcan muy sencillos y obviamos algunas cosas que no leemos el instructivo, no tenemos en cuenta algunos parámetros en el momento de hacer la instalación. Entonces, para tener en cuenta esos pequeños detalles, bueno, vamos a conversar de eso el día de hoy y vamos a fortalecer y a informar no solamente a nivel técnico, sino también a nivel de normativa, porque ya, digamos, los espacios públicos involucran que este tipo de iluminación esté presente. Entonces también vamos a hablar un poquito de eso. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal y activar la campana. ¿Por qué? Porque nosotros día a día, semana a semana, estamos compartiendo conocimiento, tanto teórico como práctico, y si están suscritos y están activos, van a tener la información totalmente actualizada. Bueno, muy bien. Entonces empecemos por hablar de lo más básico, que es ¿qué es un sensor? ¿Qué es un sensor de movimiento? Es un dispositivo electrónico que ha sido diseñado para que nos permita detectar el desplazamiento físico, el movimiento de un objeto, persona, en un área específica. Entonces aquí ya tenemos varios conceptos. Primero, debe haber movimiento, desplazamiento. Y segundo, el área es específica. Entonces debemos tener eso presente. Bien, los detectores de movimiento que se utilizan, a diferencia de una cámara que realmente puede ver, digámoslo de alguna manera, las imágenes de lo que está sucediendo en esta área, aquí lo que vamos a utilizar son diferentes magnitudes físicas, diferentes características de los ambientes, de los objetos, para poder tener esa detección. Entonces, aquí vamos a ver cómo se utilizan diferentes principios
que van a llevarnos a la misma finalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de detección de movimiento, queremos saber que hay una persona, básicamente, entrando a un espacio. Entonces, en estas diferentes áreas que nosotros podemos tener, debemos pensar muy bien cuál es el tipo de sensor que yo necesito. Para eso vamos entonces a trabajar diferentes tecnologías acá, diferentes formas de detección, que son las de microondas, ultrasonido, las de IR o infrarrojo, y podemos encontrar también sensores que utilizan combinación, los llamamos dual. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Si yo no estoy atento a qué espacio tengo, cuál es la configuración del espacio y la tecnología recomendada para ese espacio, ¿qué pasa? Bueno, aquí pueden pasar dos cosas. Número uno, que tenga falsos positivos, es decir, que la iluminación se active en momentos en que no debería hacerlo, o por el contrario, que nunca se active, cuando yo necesito que realmente pues se ilumine el espacio. Entonces, aquí debe haber, por eso lo decía, aquí debemos detectar movimiento y pensar en el área en la que estamos. Siempre debemos tener como esos dos parámetros en mente cuando hagamos la elección de uno de los sensores. Mira que en el mercado muchas veces uno se concentra más en el tema económico y en la reducción de consumo, pero en el tema de seguridad. Y tú miras la ficha técnica. Sí, pero la mayoría de las veces no se concentra en el tema de seguridad. Pero, por ejemplo, si falla un sensor de movimiento en una escalera, es extremadamente grave. Sí. O en un parqueadero. Entonces, el tema de seleccionar muy bien y que el sensor tenga la sensibilidad adecuada para cada uno de los ambientes es esencial para la seguridad de las personas. Claro, por eso es que ya el RETILab tiene una sección que estipula que estos sensores son de obligatoriedad, porque están directamente ligados con la seguridad. Entonces, pues definitivamente si tú quieres cumplir con la norma, pero también cumplir con ese objetivo de seguridad, tienes que hacer una buena elección. Perfecto. Bueno, vamos a ver este diagrama esquemático acá, en donde vamos a entender de una manera general cómo es que funciona este tipo de dispositivos. En estos dispositivos nosotros tenemos una parte principal que es donde se procesa la señal. Pero como esto es un dispositivo electrónico, necesita energía para funcionar. Entonces tenemos una entrada de energía, que normalmente es la entrada AC de 110 o 220 dependiendo, pero tenemos que reducirlo para que los dispositivos electrónicos que funcionan a baja potencia y con corriente directa puedan funcionar, los circuitos. Entonces allí tenemos esta fuente de alimentación que hace esta transformación, pasamos de AC a DC para alimentar el dispositivo electrónico. Tenemos también digamos que además del sensor de movimiento, es importante que una vez que se enciende la luz, que tenemos la iluminación, exista un parámetro que me diga cuánto tiempo debo mantener encendida esa luz. Por lo tanto, los dispositivos cuentan con temporizadores. Y también es importante pensar que si estamos a mitad del día y alguien va pasando, el sensor no se active porque tenemos luz solar. Entonces también los sensores cuentan con una fotocelda que permite identificar si efectivamente el ambiente está lo suficientemente oscuro para necesitar de la iluminación. O sea, para resumir esa parte, se necesita que detecte el movimiento. ¿Correcto? Un temporizador y adicionalmente una fotodetección para calcular la cantidad de luxes que tiene el espacio en ese momento. Y decidir si debe encender o no la iluminación. Entonces, una vez que se toma esa decisión con esos diferentes parámetros, hay movimiento, hay oscuridad y sé cuánto tiempo debo encenderlo,
se debe accionar, es decir, efectivamente prender la iluminación. Y para eso los dispositivos cuentan con un relé. Este relé es el que hace esa conexión para que la iluminación pues encienda. Ingeniera, tengo una pregunta. Y usted como ingeniera electrónica me puede dar el concepto. Y es los sensores. Hay sensores muy económicos, ¿sí? Correcto. Y hay sensores un poco más costosos. Correcto. En electrónica, los dispositivos y el funcionamiento, ¿sí hay una diferencia de un sensor de baja especificación y uno de alta? ¿O todos los sensores es lo mismo? Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Número uno, ¿cuál es mi necesidad? Para no pensar en algo sobredimensionado, que obviamente va a elevar mi costo. Entonces debo ubicarme en ese rango de necesidad, de características, de requerimientos de lo que yo debo tener. Y una vez que yo tenga claro cuáles son mis requerimientos, entonces busco en el mercado y voy a encontrar todos los precios. ¿Qué es lo que sucede cuando encuentro dispositivos de muy bajo precio? Que muy seguramente no van a tener las mismas especificaciones. Si tú vas al detalle te vas a dar cuenta que no tienen las mismas especificaciones, que el ciclo de uso no es el mismo, que sus rangos de alcance no necesariamente son los mismos. Entonces tú puedes ver esa comparación y darte cuenta que pues ese bajo precio está costándote en términos de seguridad, porque finalmente para eso estamos utilizando estos sensores de iluminación. Estamos pagando el precio en que un sensor yo lo debo cambiar cada 3 meses, uno de mejores especificaciones, que puede ser un poquito más costoso, puede durarme muchísimo tiempo más. 3 años, 5 años, 10 años. Por supuesto, en cuestiones de años, estamos hablando de diferencias entre meses y años. Entonces, bueno, a veces surge la pregunta, si yo compro 10 sensores en el plazo de 5 años o uno solo, para esos mismos 5 años, ¿qué es lo que realmente es más económico? ¿Y cuál es la mejor inversión? Entonces, definitivamente encontramos todos los precios, pero hay que tener muy claro para qué lo requiero, para no sobredimensionar y por lo tanto pagar más de lo que realmente necesito. Y segundo, revisar las especificaciones y las opciones que me da el mercado para asegurarme de que estoy obteniendo algo que tiene la calidad suficiente para la solución que estoy buscando. Y mira que este punto es importante porque muchas veces las diferencias en el costo de adquisición pueden ser de un 10-15%, pero a lo largo de la vida útil puede esa diferencia, de manera positiva, si se elige bien, ser de 200 o 300%. Claro, en el largo plazo. En el largo plazo. O sea, hay que calcular muy bien a mediano y largo plazo lo que uno está adquiriendo. Sí, así es. Bueno, entonces volvamos a nuestro esquema. Ya tenemos muy claro cuáles son como nuestros principales componentes para un sensor de movimiento. Entonces veamos cuáles son un poquito más en específico. Ya decíamos que tenemos la entrada de energía, que es de la red eléctrica. Tenemos una transformación de AC a DC para los componentes electrónicos. Tenemos luego el sensor, que ya ahorita vamos a entrar un poco más en detalle de cuáles pueden ser esas diferentes opciones que podemos encontrar. La fotocelda, que es nuestro sensor de luz, que actúa como un condicionador del encendido. Tenemos el temporizador, que también decide cuándo activarlo y durante cuánto tiempo. Y tenemos el actuador, que es finalmente el que nos permite cerrar el circuito para que se encienda la iluminación. Entonces veamos estas tecnologías que podemos encontrar para sensórica de movimiento. Empecemos con la más sencilla, y tú que estás preocupado por el precio, empecemos por la más económica, que es los sensores de infrarrojo. ¿Cómo funciona un sensor infrarrojo? Bueno, acá vale la pena aclarar que nosotros podemos tener 2 clases de sensores, los pasivos y los activos. Un sensor pasivo lo que hace es recibir información del ambiente. Un sensor activo emite una señal hacia el ambiente y luego espera recibirla
y determina cuál ha sido el cambio entre la señal que envió y la que recibió para censar lo que estemos censando. Entonces, el sensor infrarrojo es un sensor pasivo, solamente está recibiendo, no emite. Todos los cuerpos no inertes, digamos seres vivos, están emitiendo todo el tiempo una radiación infrarroja, y esta radiación está directamente ligada a la temperatura. Nosotros hemos visto muchas veces cámaras infrarrojas donde vemos que a mayor temperatura, más encendido el color, más rojo, más naranja, y cuando los cuerpos son fríos, el color es como azul. Entonces, ese es básicamente el principio que se utiliza acá, esa radiación infrarroja que se emite por todos los cuerpos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un sensor infrarrojo? Tenemos, y lo vemos en la diapositiva, este sensor tiene como un panal de vidriecillos a través de los cuales está entrando esa radiación. ¿Cómo podemos saber que hay movimiento? Porque ese punto caliente es detectado primero por una celda, luego por la siguiente, luego por la siguiente. Entonces, cuando el sensor detecta ese punto de calor que se está pasando de una celda a la siguiente, claramente ahí hay un movimiento. Entonces, ese es el principio básico, recibir infrarrojos a través de diferentes celdas, y cuando yo veo el cambio de una celda a la siguiente, sé que hay algo que se está moviendo, o alguien. Entonces, ese es el principio básico. Acá, y relacionémoslo un poquito con el tema de precios que tú estabas hablando. Yo puedo tener sensores que electrónicamente funcionen igual, pero cuando yo veo este lente Fresnel, yo veo que sus celdas son muy grandes. Hay otros que las tienen más pequeñas. ¿Qué sucede? Pues cuanto más pequeñas, más rápido yo voy a ser capaz de detectar un cambio de una celda a la siguiente. Eso me da una detección más precisa, más rápida, y no tengo que dar 3, 4 pasos dentro de una habitación para que haya un disparo. Entonces ahí ya solamente con ver el dispositivo yo puedo identificar cuál me va a poder funcionar mejor. Entonces, bien, ese es el sensor de movimiento infrarrojo. Acá vemos, por ejemplo, la diferencia de temperatura y por lo tanto la diferencia en esa radiación infrarroja. Por ejemplo, alguien que tiene a una lagartija en su mano. Entonces aquí la mano es de unos colores rojos, naranja, alta temperatura, en comparación a el tono azul en el que está esta lagartija. Acá vemos cómo el sensor está internamente y el lente cubre toda la parte del circuito y del sensor en sí. Los infrarrojos están en una longitud de onda entre los 700 nanómetros y 1 milímetro. Eso nos da unas frecuencias entre los 430 terahertz a los 300 gigahertz. Eso es, digamos, el rango de operación para estos sensores. ¿Cuáles son los principales usos que yo debo tener? Entonces, si nosotros, que ya hablamos del principio, cómo funciona, y es que yo necesito que el sensor tenga ese punto de calor moviéndose, el sensor tiene que estar viéndolo, tiene que haber línea de vista. Es decir, que estos sensores pueden llegar a funcionar muy bien en espacios abiertos donde yo no tenga divisiones, paredes, muchos objetos, demasiadas columnas, porque en ese caso pues el sensor no va a poder detectar que hay un movimiento porque hay objetos que interrumpen esa línea. Entonces es más para oficinas abiertas, para pasillos, para parqueaderos que no tengan muchas columnas, para espacios en donde básicamente el sensor pueda tener línea de vista a todas las áreas.
¿Cuáles son las ventajas? Que es es el más económico, digamos, dentro del espectro de las diferentes opciones que yo puedo tener, que la instalación es condicionada. Bueno, acá hay que tener muy en cuenta que es el de menor radio, ¿no? Es el de menor distancia. Entonces, pues nuevamente, si yo quiero tener un buen uso o una buena activación, debo tener en cuenta los parámetros de distancia y en este caso de área despejada. Hablemos entonces de nuestro siguiente conjunto de sensores. Acá tenemos otra ¿Tecnología? Otra metodología, llamémoslo así, en donde vamos a utilizar microondas. En este caso los sensores son activos. ¿Recuerdas? Hay una emisión y tengo una recepción. Entonces acá los microondas, o el sensor más bien, tiene una antena y esta antena emite las ondas y luego recibe la reflexión, lo que se devuelve. Y cuando la antena la emite en una frecuencia conocida porque la está emitiendo, y cuando el espacio está vacío, cuando las ondas regresan reflejadas, regresan más o menos en la misma frecuencia, misma longitud de onda. Sin embargo, cuando hay un objeto que está en movimiento y que choca o las ondas chocan contra ese objeto en movimiento, hay un primer choque, el objeto sigue moviendo, un segundo choque, y eso es lo que nosotros conocemos como el efecto Doppler. Cuando la antena vuelve a recibir las ondas, la longitud de onda ha cambiado, se ha distorsionado. Entonces ahí es capaz el sensor de decir, hay algo que se está moviendo y que está distorsionando, está cambiando la longitud de onda que yo he emitido. Entonces ahí es donde se presenta la detección. ¿Cuál es la ventaja que podemos tener con estos sensores? Que como son ondas, pueden llegar a ser útiles cuando hay ciertas barreras, porque las ondas pueden como rodear objetos. Entonces no necesita al 100% línea de vista, podemos tener columnas, podemos tener cubículos, podemos tener divisiones, inclusive vidrio, en algunos casos, si el vidrio no es muy opaco o no es muy grueso, inclusive podemos llegar a utilizar esta detección por microondas. Entonces nos da un rango más amplio y una versatilidad mayor en cuanto a la ocupación del área, pero definitivamente su precio sí ya está por encima de los infrarrojos. ¿Cómo yo puedo detectar qué es un sensor microondas y un sensor infrarrojo? ¿Por el lente Fresnel? Claro, el lente indudablemente es infrarrojo. O sea, si no tiene lente Fresnel, aquí tenemos un producto. Veámoslo. Claramente es infrarrojo. Aquí vemos cómo tiene las diferentes celdas y puedo decir que el tamaño de las celdas es apropiado para una detección rápida. No son realmente muy grandes. Perfecto. Entonces, estos siempre va a ser infrarrojos. Y sí, si no tiene lente siempre. Fresnel, siempre va a ser microondas o de otro tipo. Otra tecnología. Ya puedo descartar que no es infrarrojo. Perfecto. Entonces, sacando conclusiones de cada etapa. Importante, infrarrojo, áreas abiertas. Sí, y yo pensaría que el infrarrojo también, de todas maneras, tiene un menor alcance, porque como depende de la radiación que está emitiendo el cuerpo vivo, pues esa radiación con la distancia se va atenuando. Entonces allí también es importante tener en cuenta que el área sea abierta y la distancia de detección. Perfecto. Y microondas sí lo puedo utilizar en áreas más grandes, porque como la estoy emitiendo. Más grandes y que no sean áreas limpias y áreas abiertas. No necesariamente, correcto. Y no necesitar línea de vista.
Entonces No. un cubículo, no, una oficina con Una cubículos, oficina con cubículos funciona. un baño con cubículos, Funciona, que no te toque a la mitad del proceso, que a todos nos ha tocado saludar el sensor en estos baños públicos. ¿Por qué? Porque ha sido una mala elección. Ok. Bien, entonces acá vemos ya como el interior de uno de estos sensores de microondas, en donde, como ya lo he explicado, podemos ver la antena que emite una onda y luego está la recepción de la onda que se refleja. Y es un circuito mucho más complejo, porque Por supuesto. las funciones son mucho Por más supuesto, complejas. empezando porque debe emitir y recibir. Entonces allí ya la complejidad aumenta. Aumenta también la potencia, por lo tanto también, por eso también su mayor alcance. Podemos tener objetos en el camino y aún así poder detectar, porque las ondas encuentran la forma de rodear objetos. Ok. Es importante también aclarar que el hecho de que choque con un objeto no necesariamente me da detección. El objeto debe estar en movimiento, porque la reflexión con un objeto estático, simplemente la onda llega y se devuelve, igual. Solo cuando el objeto está en movimiento es cuando varía la frecuencia. Entonces allí es donde se va a diferenciar la onda emitida de la recibida. ¿Cuándo podemos tener falsos positivos? Porque eso es algo que también debemos pensar. ¿En qué área y en dónde voy a ubicar mi sensor? Entonces, si estamos utilizando infrarrojo, y ahora yo te pregunto a ti, y lo pongo donde hay un horno encendido, el horno emite radiación infrarroja, temperatura. ¿Dispara o no dispararía el sensor? El sensor infrarrojo, obviamente. ¿Sí? Sí. Ah, no, porque puede emitir la radiación infrarroja, pero al final de cuentas, si no hay movimientos Sí, no hay movimiento, entre las correcto. celdas del lente Fresnel, no lo va a generar. Correcto. Claro, entonces, ¿cuál es el disparador de la detección? Que yo lo detecto con una celda, luego con la otra, luego con la otra. Hay una diferencia de temperatura. Entonces, cuando hay ese movimiento de lente a lente, es cuando hay un disparo. Entonces no se va a Pero detectar. cuando tú tienes un horno que está allí quietico, sí, claro, hay radiación infrarroja, pero no hay movimiento. Entonces no va a generar un falso positivo, no va a un encendido. Sin embargo, puede ser que yo tenga, por ejemplo, el horno y una ventana con mucho flujo de aire. Eso sí va a hacer que la temperatura fluctúe. ¿Y si Y fluctúa? puede, claro, la fluctuación en temperatura pues me genera diferencias en esos infrarrojos y puede detectar como que los puntos de calor se están moviendo. Entonces ahí puedo tener un encendido cuando no debería ser. Entonces la ubicación del sensor también es muy importante. No es solamente tener el mejor sensor posible, es dónde lo voy a ubicar dentro del área que quiero iluminar. Bien, entonces ya decíamos que nuestros sensores de microondas son muy útiles en oficinas modulares, donde tengo cubículos, donde tengo obstáculos como columnas, cosas así, porque puede funcionar a pesar de que haya ciertos obstáculos. ¿Cuáles son las ventajas frente a un sensor infrarrojo? Tiene mayor sensibilidad, tiene una mucho mayor distancia de detección y pues es muy versátil precisamente porque puede rodear objetos. ¿Cuáles son las desventajas? Claro, ya cuando yo lo comparo, pues es más costoso y la instalación también puede llegar a ser un poco más compleja, sin ser realmente difícil, pero en comparación sí podemos decir que tiene esa desventaja. Hablemos ahora de otro principio que es el ultrasonido. Funciona de manera similar, también es un dispositivo activo porque tiene una emisión
y una recepción. Entonces, el principio es muy similar porque el emisor, acá vemos en el circuito, vemos el emisor y el receptor, tiene una emisión de ondas sonoras ultrasónicas y luego el receptor pues captura el reflejo. Chocan las ondas contra el objeto y luego se captura el reflejo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, por ejemplo, bueno, además de la frecuencia que estamos utilizando ultrasonido, aquí el emisor y el receptor están por separado. En el microondas es una sola antena la que hace los dos trabajos, emite y recibe. El principio, como decíamos, pues es el mismo. Tenemos una emisión, luego un rebote contra un objeto que está en movimiento, y cuando se recibe, pues hay un análisis que me indica si efectivamente hay un movimiento o no. Bajo esa perspectiva, pues también es muy útil en oficinas modulares, cuando hay ciertas barreras. Digamos que en eso es muy parecido a los sensores de microondas, porque también me permite ser utilizado en áreas que tengan ciertos obstáculos. También es altamente sensible, tiene una buena distancia de detección y también, bueno, comparados con los infrarrojos, son más costosos. ¿Cuál es la diferencia principal entre los ultrasónicos y microondas? Bueno, en su principio de funcionamiento son similares, emisión y recepción. El sensor ultrasónico, como funciona en el rango de el sonido, O sea, puede ¿es como llegar la frecuencia? Sí. ¿Puede ser? Entonces, claro, la diferencia es La frecuencia. la frecuencia De la onda emitida. de la onda, claro. Y cuando trabajamos ultrasonido, estamos muy cerca del rango del sonido. Entonces puede ser que en algunos casos sonidos audibles, porque el ultrasonido no lo escuchamos con nosotros como humanos, no somos capaces de detectar esos sonidos, pero sonidos audibles pueden llegar a generar Una interferencia. una interferencia o un falso positivo en el momento de activar, ¿sí? Que haya un sonido que alcance, digamos, a entrar en este rango, podría generar una activación. No es tan común, no es como que el pito o un niño corriendo va a activar todo el tiempo el sensor, pero podría llegar a pasar. Eso no lo tenemos con los microondas. Ya por el momento vamos. Infrarrojo, ¿Correcto? que es el más básico. Sí. Es pasivo y mide radiación infrarrojo a través de un lente Fresnel. Los cambios. Línea de vista. Línea de vista. Tenemos microondas, Microondas. que es activo, ¿cierto? Y es para áreas que no necesitan línea de vista. Correcto. Y funciona por efecto Hall. Doppler. Doppler, qué pena, efecto Doppler. Y lo tercero, que es ultrasónicos y también por efecto Doppler, y la diferencia con los microondas es la frecuencia, ¿cierto? Correcto. Ok. Sí, están en un rango diferente de frecuencia. Pero los más utilizados son infrarrojo y microondas. Los ultrasónicos de vez en cuando y en ciertas marcas. Sí, tratando Correcto. de recordar qué marcas están utilizando ultrasónico y no son tantas. Son más bien escasas las que utilizan ultrasónicos, pero lo más popular, infrarrojo y Sí, microondas. es cierto, es cierto. Y también, y esto ya por temas de precio y por características, la necesidad que yo pueda llegar a tener, se utilizan estos sensores que son los duales. Aquí lo que hacemos es utilizar dos tecnologías combinadas. Entonces acá lo que nosotros estamos viendo es un sensor que está combinando el infrarrojo con frecuencia sonora. Entonces se está utilizando los dos principios, la emisión de infrarrojo y la emisión y recepción de esa onda ultrasónica. ¿Qué es lo que nos ayuda o por qué se utilizan dos en uno?
porque me ayuda a reducir los falsos positivos. Entonces, para que exista un encendido, deben cumplirse las dos condiciones, es decir, los dos sensores deben activarse, no solamente uno, o uno pero de una forma muy condicionada. Entonces, en este caso, si hay una detección de movimiento por infrarrojo, pero también hay una detección de movimiento por ultrasonido, hay un encendido. Los dos deben coincidir. ¿Cuál podría ser el caso en el que no debería haber un encendido a pesar de que los dos no estén activados? Cuando la línea de vista del infrarrojo de pronto está impedida. Entonces el ultrasonido sí se activa. Entonces allí los sensores o el dispositivo tiene como una lógica que le permite hacer como un análisis de casos. Entonces, ¿qué puede pasar? Una persona que va caminando, pero hay una columna. Entonces, el infrarrojo lo detecta, luego ya no, pero luego lo vuelve a detectar. Pero el ultrasónico lo va a detectar siempre en todo su recorrido. Entonces, allí debe haber un encendido, a pesar de que la persona haya pasado por atrás de una columna. Entonces, se utiliza, por supuesto, cuando tú necesitas tener más altos estándares de seguridad, porque tiene los dos principios. Pero debe valer muchísimo más. Por supuesto, el costo es más alto. Claro que sí. Se utiliza también en oficinas, en baños, en espacios donde pueden existir obstáculos que interrumpan la línea de vista, pero no en gran extensión. Son muy sensibles, mucho más confiables, por supuesto, porque tienen doble detección, pero pues definitivamente su costo, como ya lo indicaste, pues puede ser mayor. Hablemos de instalaciones y usos. Entonces hemos hablado ya de varias situaciones que podríamos tener. ¿Qué es lo más frecuente que puede pasar cuando estamos instalando un sensor de movimiento? Que esté mal instalado. Que en el momento en que haya la instalación, recordemos que nosotros necesitamos que el relé, que es el actuador, haga la conexión para que haya un encendido de la lámpara. Ese relé lo que hace es un cortocircuito. Entonces, a veces existe la posibilidad de que haya una mala conexión y que en el momento de la activación no se encienda la lámpara, sino que realmente se genere un cortocircuito y bueno, ahí no solamente podemos dañar el sensor, sino que pues la instalación eléctrica del sitio puede bajar los breakers, en fin, puede generarse varios problemas porque hay un cortocircuito. Mira que la mayoría de las fallas que yo he visto en sensores es por lo que tú dices, y es porque las personas a la salida del relé, que el relé es como si fuera un interruptor, le colocan la fase y el neutro, obviamente hacen un cortocircuito y queman el sensor de una vez. Sí. O sea, el problema la mayoría de las veces es por problemas de instalación. Otro problema es que muchas veces hacen la instalación sin cortar la electricidad. En caliente. En caliente. Entonces, claro, allí como tú tienes una conexión que apenas estás asegurando, pues allí hay conexión, no conexión, o sea, estás energizando de una manera fluctuante, a veces inclusive mal conectado, al revés, lo que sea. Entonces, siempre hay que quitar, cerrar, pues que no esté energizado el circuito cuando estoy haciendo la instalación. Y hay personas que ya, digamos, por toda su experiencia, confían y dicen, no es necesario cortar, yo lo puedo instalar así. Y llevo 15 años haciendo las mismas instalaciones, es imposible que falle. Falla, sí. Entonces, sí, ese es algo que creo que es generado por sobreconfianza, ¿no? Exceso de confianza de quien está instalando. Y ese exceso de confianza también lo lleva a no leer las instrucciones. Todo
dispositivo trae información. Y es muy importante que si es de las primeras veces que tú estás utilizando un dispositivo, leas correctamente esa ficha técnica. Los fabricantes dan unas recomendaciones de instalación, de uso, que es importante conocer antes de empezar a interactuar con el dispositivo. Ya si es el mismo dispositivo que tú has instalado durante mucho tiempo, ok, pero si es de las primeras veces, leer siempre, siempre. Además porque nosotros decimos, no, yo he instalado infrarrojos muchas veces o he instalado sensores muchas veces, pero de una marca a otra pueden haber pequeñas variaciones y ahí podemos tener la falla. Entonces hay que leer. Bien, también existe la posibilidad, y también a veces es por confianza de quienes están haciendo la instalación, en que no se al hacer las conexiones no se aíslan correctamente. Entonces, pues allí ya puede haber una falla que no puede no presentarse en el momento, pero con el tiempo, si el aislamiento no se ha dejado bien, desde el momento de la instalación, pues eventualmente va a presentar, porque toda conexión tiende a elevar la temperatura. Es muy recomendable hoy en día utilizar empaques térmicos donde tú cubres los cables, las uniones, y luego con calor haces la reducción y queda bien sellado, más que con cinta o cosas que pueden eventualmente fallar. Y bueno, cuando no se lee correctamente el instructivo que trae el dispositivo, podemos hacer instalaciones donde no tengamos en cuenta la carga a la que estamos trabajando. Yo la mayoría de las veces ese manejo de carga, ¿por qué lo hago? Por corriente, ¿cierto? Y por voltaje. Claro, porque yo necesito asegurar que mi dispositivo maneja correctamente la potencia que necesita. Si yo le coloco más carga de lo recomendado, ¿qué puede pasar? Más carga. Cuando tú te excedes en la carga, lo que puede pasar es que pues tengas un mal funcionamiento, porque no vas a tener la potencia suficiente. O el relé funciona, pero funciona mucha menor cantidad de veces que lo que realmente iba a funcionar el relé, porque al final de cuentas la carga la maneja el relé. Sí, correcto. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si tú le pones demasiada carga, pues el relé tiene una capacidad, tiene un límite. Sí. Entonces, pues va a llegar el momento en el que no funciona. Puede que te funcione por un tiempo, porque no va a fallar del todo, pero pues se está excediendo. Entonces, eventualmente no va a tener la vida útil que debería tener. Perfecto. Entonces, estas son como las más repetitivas. Sí, definitivamente. Cortocircuito por una mala conexión. Mala conexión. Que la he visto bastantes. Y uso de cargas en caliente. Yo creo que ese es la instalación muy caliente. Bien, entonces, bueno, acá tenemos efectivamente, siempre hay que ver el manual de instrucciones, verificar cuál es el modo de conexión, saber cuáles son las recomendaciones que tiene el fabricante, porque, repito, pueden cambiar de una marca a otra, entonces siempre es importante ver lo que el fabricante recomienda para su producto específicamente. Tener muy en cuenta el tema de la carga que tú nos hablabas ahorita. Siempre pues en las especificaciones está, entonces verificar que efectivamente estamos dentro de los rangos de trabajo del dispositivo. También allí podemos encontrar lo que se llama la corriente de arranque. Entonces, un dispositivo en su estabilización pues tiene un consumo de potencia, pero en el arranque, en el momento en que tiene un inicio, hay una corriente muy alta. Y allí, pues nosotros podemos tener dispositivos que no soporten bien esas corrientes de arranque. Por lo tanto,
van a tener una vida de uso más corta. Y mira que tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque muchos de los sensores que vemos en el mercado antes decían incandescentes 1200 vatios o 1000 vatios. Sí. Y el mismo sensor aparecía 200 vatios LED. ¿Por qué se puede generar eso? Porque el bombillo incandescente me imagino que es una carga resistiva normal, Estable, no estable. tiene esos picos, no. En cambio, tecnología LED tiene un pico y después se Y luego estabiliza. es mucho más, sí. Entonces, Y de menor consumo, mucho menor. entonces Pero- el sensor está Pero diseñado. el pico que se tiene al principio puede llegar a ser bastante alto. Entonces tú debes asegurar que tus dispositivos tienen la capacidad de soportar esos picos, Perfecto. que son de segundos, de milisegundos. Sí, son muy rápidos. Entonces no vas a tener fallas en el primer encendido o el segundo. Pero definitivamente si no tienen la capacidad para manejar estos picos, pues su vida útil va a ser mucho más corta de lo que podría llegar a ser. Perfecto. Bien, empalmes incorrectos. Entonces, cuando no hay empalmes limpios, podemos tener esas corrientes de fuga. Y allí, eventualmente, sobre todo a los dispositivos electrónicos, pues va a afectar esas corrientes de fuga y nuevamente acortamos la vida del dispositivo. Entonces muchas veces nosotros decimos, pero bueno, el fabricante me dice que este dispositivo puede llegar a durar años, 5 años, y a mí no me duró ni 6 meses. Claro, porque lo tienes mal instalado, porque no has tenido en cuenta todas esas recomendaciones. Entonces, pues allí vas a... No es una falla del producto, es una falla del uso y la instalación. Otra característica muy importante que debemos tener en cuenta y que está en las características que el fabricante nos entrega son los rangos de uso. ¿Cuál es la altura máxima que yo puedo poner mi dispositivo para que tenga detecciones correctas? ¿Cuáles son las áreas en las que puede llegar a trabajar? ¿Cuál es la orientación que debe tener? Porque no, para algunos sensores no es lo mismo estar en el techo o estar en pared, por los principios, la disposición que tenga internamente de los sensores. Entonces ellos como fabricantes recomiendan dónde debe ubicarse, cuál debe ser la altura, cuáles son esos ambientes ideales para que el dispositivo realmente pues pueda funcionar como está diseñado para funcionar. Perfecto. Acá nosotros podemos ver que es importante cuando estás adquiriendo sensores que veas cuáles son las generaciones de producto que estás utilizando, porque las tecnologías cambian con el tiempo y aquí hay evolución, por supuesto. Entonces pues hay que tener muy presente cuáles son las tecnologías que van surgiendo, cuáles son esas nuevas generaciones para que tengas dispositivos compatibles con tus instalaciones. O sea, en sensores pasa lo mismo que, por ejemplo, con los chips de computadores, los procesadores. Intel Core i5, 6, 7, 8, 9, 10, varios núcleos. Sí, o sea, yo pasa pensaría exactamente que igual. no es tan vertiginoso el cambio, pero definitivamente los hay. Claro, hay esos cambios y eso debe tenerse en cuenta en el momento de hacer una elección. Perfecto. Bien, entonces hablemos de normativa. Acá, Aquí, ¿qué es importante? Antes de arrancar con el Retilab 2024 que nos vas a explicar, recordemos una cosa. Retilab 2010 era muy generalista. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las tecnologías como tecnología LED no estaba tan desarrollada. Correcto. Pero ahorita con Retilab 2024, ¿qué está pasando? Que las cosas son mucho más específicas, las familias son mucho más específicas. Antes eran fuentes de luz. Y entonces... Lo que hablamos de cambios de tecnología. Y la norma debe actualizarse. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Retilab 2010 eran muy generales. Ahorita 2024 es mucho más específico, muchas más pruebas y mucho más definidas las familias. Y mucho más exigente. Y mucho más costoso. Sí. Sí, porque, bueno,
En temas de normativa, la normativa siempre va atrás del avance tecnológico, ¿no? Pues siempre está un paso atrás. Hay nuevas tecnologías en el mercado, empezamos a utilizarlas y la norma, cuando tú la vas a ver, pues te habla de la generación anterior. Entonces, acá estamos hablando de un paso en el tiempo muy grande, ¿cierto? Estamos hablando 14 años. Exacto, del 2010 al 2024. Entonces ahí es donde surge todo lo que tú me estás diciendo, montones de familias, diversas cosas que fueron introducidas, pero es que son 14 años de cambios tecnológicos. Y repito, yo creo que ya el 2024 empieza a verse atrás de algunas cosas. Pero bien, entonces, en términos de normativa, debemos siempre tener presente lo que es el certificado de conformidad. Entonces, un interventor debe exigir que se tenga ese certificado. Entonces, acá en Royal Lighting nosotros contamos con esa certificación y pues está de conformidad con esta normativa del 2024. Está la marcación del producto, entonces todo dispositivo debe tener bien marcado, impreso, que no se pierda en el tiempo, que quede por años y años, porque los productos deben durar muchos años. Así son los productos de Royal Lighting, duran años y años. Y durante todo ese tiempo, esa marcación no debe distorsionarse, no debe borrarse, debe ser permanente. ¿Qué información debe traer? La tensión a la que funciona, la frecuencia de operación con la que está trabajando, cuál es la carga máxima y el grado IP, que es el grado de exposición a los materiales y al ambiente. Yo agregaría otra cosa, y es que en Retila 2010 no se exigían ciertas cosas a los sensores. Ahorita ya se exigen. Obviamente que cumpla con el IP, que cumpla con la marcación, pero lo que me pareció interesante cuando estaba leyendo el libro 2 de Retila 2024 era que tiene que poderse variar la sensibilidad frente a la luz. Sí. Debe poderse controlar el tema del tiempo. Sí. ¿Sí? Esos dos conceptos. No esos dos conceptos los mencionamos al inicio porque hacen parte, digamos, del dispositivo. Todo dispositivo debe tener su temporizador y su fotocelda. Básicamente, el temporizador me dice cuánto tiempo debe estar encendido una vez que haya un disparo, y la fotocelda debe identificar pues la luminosidad del espacio para tomar la decisión de encender o no la lámpara, la luminaria. ¿Qué pasa con que lo tengamos variable, que es lo que ahora se está exigiendo? Que un mismo sensor te puede servir o puede optimizar el encendido bajo diferentes, hablemos de la fotocelda, diferentes condiciones de luz. Tú puedes tener el mismo sensor funcionando dentro de una oficina o en un corredor, pero el corredor tiene un ventanal grandísimo, entonces siempre va a recibir más luz ambiente. Por lo tanto, yo puedo graduar allí para que el encendido se haga bajo ciertos parámetros de luminosidad externa. No sucede lo mismo, no son las mismas condiciones en el interior, en la oficina o en un baño. Entonces allí hay mayor control por parte de quien instala para identificar cuáles son las condiciones de disparo. Entonces, igualmente con el tiempo que debe permanecer encendida, y aquí hay un tema también importante, porque a veces decimos, bueno, que no sea muy largo, 1 minuto, pero si tienes una luz que se enciende cada minuto, pero hay mucho movimiento y hay personas todo el tiempo, entonces se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, porque lo has dejado muy corto. Y eso en ciclos de vida, pues estás acortando la vida de tu dispositivo.
Y mira, ingeniera, que no solamente la vida del dispositivo, porque aquí hay una cosa que no hemos tenido en cuenta y no hemos hablado, y es que de una buena selección de sensor está no solamente el buen funcionamiento del sensor, sino todo el proyecto y toda la instalación eléctrica y todas las luminarias. Si yo utilizo un mal sensor y subestimo la importancia del sensor y compro un sensor económico, puedo empezar a dañar una cantidad Todo de para luminarias. adelante, claro. Entonces, ¿qué pasa? Claro, porque el sensor es el que está tomando la decisión. Y, por ejemplo, lo que tú hablabas de la carga. Yo puedo tener un sensor que si la carga no está bien calculada, el contacto puede prender, apagar, prender, o sea, abre, cierra, y son luces que tú ves que están así con esa intermitencia. Pues ¿cuánto puede durar una lámpara así? Y recordemos que, por ejemplo, en iluminación LED, la mayoría de las veces la gente piensa Sí, eso es eterno. que la vida útil de la luminaria LED no depende de los ciclos de encendido y apagado, que sí nos pasaba con tecnología Sí. fluorescente y tecnología metal heavy, que era una tecnología antigua, pero que cada vez que yo prendía apagaba, pues se iba dañando Sí, la estoy quemando las vidas. Las vidas de la luminaria. Pasa exactamente igual, no con la misma proporción que tecnología fluorescente, pero al final de cuentas, arranques incendidos sí afectan la luminaria LED. Y por eso es que vemos Sí. en muchas ocasiones que le colocan un tubo LED en una hermética que tiene un problema de temperatura de eso y adicionalmente de conmutación por un sensor que en vez de colocarlo a 15 minutos o 10 minutos o 8 minutos, lo colocan a 30 segundos. Entonces obviamente esos tubos se van a dañar. O sea, el problema no es del tubo, el problema no es de la luminaria, sino el problema es de Y ni siquiera del sensor. El sensor puede ser muy bueno, pero está mal caracterizado, mal utilizado. Tal cual. Entonces, claro, allí, y lo que tú dices, la normativa ahora exige que el tiempo, tú puedas programar el tiempo de encendido y que puedas también graduar la sensibilidad de luz. Perfecto. Bien. Bueno, y la obligatoriedad. Yo creo que eso es algo que Retilab 2024 trae con mucha fuerza, y es el tema de seguridad para pasillos, para escaleras y su obligatoriedad. Hoy en día todos los espacios públicos están obligados a tener sensórica y que su iluminación sea automática. Bien, ¿qué nos dice Retilab con respecto a las edificaciones? Con áreas de más de 500 metros cuadrados debemos tener ese control de iluminación obligatorio, y los sensores son una de las mejores opciones para cumplir, digamos, con esta normativa que nos trae la norma. En este caso, debemos tener en cuenta que, y desde el punto de vista de diseño y de implementación ya de las edificaciones, los sensores y esa automatización no es un lujo, no es un accesorio, es una obligación que debemos cumplir, y que pues nuestras elecciones sobre los dispositivos a utilizar pues son en términos de seguridad y vidas de las personas. Todos los parqueaderos subterráneos están obligados a tener ese control por presencia. Los corredores de circulación en edificios, en zonas comunes, también tienen esa obligatoriedad. ¿Qué es el SASI? Sí, esa es una de las novedades, digamos, que trae esta norma. Este es el Sistema Automático de Control de Iluminación. Y básicamente lo que nos dice es que se deben tener en cuenta parámetros para esa automatización de todas estas áreas de las que hemos venido hablando: corredores, parqueaderos, áreas comunes. Entonces aquí se debe definir cuáles son los horarios, el nivel de luminiscencia que deben tener estas áreas, la ocupación. Entonces aquí este sistema automático de control puede, y lo define la norma, lo establece, que puede ser programado. Entonces tú tienes una hora en la que se encienden las luces, se apagan las luces, o puede ser, que es tal vez la mejor opción en términos de optimización,
a través de sistemas de detección de ocupación, que son estos sensores de los que estamos hablando el día de hoy. Ya desarrollamos toda la parte teórica, ahorita vamos a desarrollar la parte práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, ahora? veamos lo que nosotros tenemos en el portafolio de Royal Lighting en generación 3 para que conozcamos los productos. Entonces, cuáles son estas diferentes soluciones para estos diferentes casos de uso. Eso es lo que tú nos mencionabas acerca de la generación y los cambios. Cambios en tecnología. Que en 14 años ha evolucionado bastante los sensores. Entonces, Sí, generación 3 es la última generación en sensores. Es la que tenemos actualmente, sí. Ok, listo. Entonces, Bien, empecemos con el veamos. portafolio. Bien, entonces creo que es importantísimo mencionar que Royal Lighting tiene en sus dispositivos una garantía superior a los 5 años, y eso en comparación con otros que podemos encontrar en el mercado es bastante más alto. Yo Porque la mayoría de las veces las garantías que veo en sensores, hay gente que la da 6 meses, hay máximo 1 año, y en casos raros y difíciles de encontrar 2, 3 años. sí, bueno, nosotros estamos muy seguros de la calidad que estamos ofreciendo, y si tenemos en cuenta todas las recomendaciones de las que hemos hablado acá y las que vienen en los instructivos, muy seguramente que los productos van a tener esa vida y más. Perfecto. Bien, entonces, como lo decíamos, esto es generación 3, en donde tenemos componentes pues de última tecnología, tanto en relés como en la parte electrónica, en todos los filtros que ayudan a proteger la electrónica del ruido electrónico que puede encontrarse en los ambientes. Y tenemos todos nuestros productos con operación óptima en Colombia, es decir, estamos cumpliendo con la normativa de la que acabamos de hablar, de RETILAB, y tenemos pues cumplimiento para todas estas disposiciones y con todas las pues lo que la norma en este momento está exigiendo en el país. Y mira que el tema de la configuración para el mercado no solamente se trata de regulación, sino características del dispositivo, porque en algunas zonas del país la estabilidad eléctrica no es tan buena. No es buena. Entonces me imagino que son productos que son reforzados a nivel electrónico para que sean redundantes y que no tengan fallas por... Claro, yo creo que eso hace parte de esa garantía de 5 años que nosotros podemos ofrecer, y es porque internamente los dispositivos tienen esas capas de seguridad, esos circuitos, esas redundancias que permiten frente a determinadas situaciones, características, fallos, que el dispositivo esté protegido y que siga funcionando bajo ciertas características que no necesariamente son las ideales. Perfecto. Bien, tenemos la tecnología UAS en nuestros dispositivos, es decir, es una ultra alta sensibilidad, porque pues definitivamente si lo que queremos es un encendido a través de la detección, pues cuanto más sensible sea el sensor, pues más más casos de éxito vamos a tener en ese encendido. Entonces, nuestra tecnología es de ultra alta sensibilidad para garantizar que funciona en todos los casos. Y nuestra capacidad de carga, tenemos tecnologías que son capaces de soportar hasta 200 vatios, 300 vatios de carga LED real, y que permiten manejar esos picos de corriente de los que hablamos en algún momento. Perfecto. Nuestros sensores tienen total compatibilidad con carga LED, con toda la iluminación LED, de manera que pues podamos manejar cargas de baja, media y alta potencia. Oye, esa carga mínima de 0.5 vatios me parece súper interesante, y mira que la mayoría de la gente no lo tiene en cuenta. ¿Y qué es? Y en sensores de generación 1 y generación 2 hay una problemática, y que es que la carga del sensor mínima es de 50 vatios. Se va a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa? Que si yo le coloco una carga de menos de 50 vatios, el sensor va a funcionar mal y va a fliquear. Cierra y abre, cierra, abre, y va a dañar tarde que temprano la luminaria. Pero cuando la carga mínima es extremadamente baja,
Entonces yo le puedo tanto colocar una carga grande de 300 vatios como una carga de un Muy vatio pequeña. y va a funcionar extremadamente bien. Entonces la mayoría de las veces eso no se habla, pero es crítico. Es muy importante porque pues no todas las soluciones tienen las mismas características. Entonces, claro, yo tengo mis luminarias, mis lámparas, todo lo que yo quiera encender y cómo lo voy a controlar. Entonces, el sensor es lo que me permite controlar ese encendido. Si estamos hablando de generaciones anteriores, esa carga mínima de 50 vatios, pues me exige tener cierto tipo de iluminación. En este caso, el manejar esta carga mínima tan pequeña, pues me va a permitir una gama mucho más amplia de solución a nivel de lámpara, digamos, y un mejor funcionamiento. Que no haya ese como encendido y apagado intermitente que termina pues reduciendo la vida útil. Perfecto. Bien, entonces las tecnologías que tenemos en nuestros dispositivos pues están garantizando que haya esos menor número de detecciones falsas o detecciones fantasma, que es el encendido cuando no debe encenderse. Entonces, nuestros dispositivos o la calidad de los sensores de nuestros dispositivos minimiza estas activaciones en falso. Perfecto. Veámoslos. ¿Pensaría que ese es el sensor de más rotación de todo el mercado? ¿Sensor de techo? Es el correcto. Entonces, su instalación es a techo. Es un sensor, como lo habíamos indicado, de infrarrojo. Tiene acá los dos dispositivos que me permite tener control sobre el tiempo de encendido y sobre las condiciones de luz de activación. Entonces, es importantísimo pues en dónde lo ubico y pues como es infrarrojo sabemos que debe ser para zonas abiertas. El alcance, digamos en distancia, y la altura de montaje están pues definidos. Tenemos una altura de entre 2 y 4 metros para poder ser instalado y que funcione correctamente. La carga máxima por lo que veo es 200 vatios, o sea, eso equivale a 1.66 amperios. Perfecto. Y su rango de detección es de 360 grados, es decir, como lo ubicas en el techo y el sensor, digamos, tiene toda la gama, la rotación de detección en los 360 grados, entonces recordemos acá es importante que siempre haya línea de vista para que haya una detección óptima. Perfecto. Entonces, este es sensor de techo. Es para interiores, ¿no? Sí, de alta rotación. Siguiente. Bien, acá tenemos este que es un portabombilla, entonces va directamente a la roseta. También acá vemos que cuenta con los dos, para controlar el tiempo, para controlar la iluminación de encendido. También pues obviamente es de uso interior. Y su rango de detección, acá vemos que es infrarrojo, tiene el lente Fresnel de siempre. Su lente, efectivamente. Por lo tanto, su rango de detección es de 360 grados. Pues el montaje puede ser de 100 a 240, dependiendo pues dónde lo pongas. Y su tiempo va entre 1 minuto y 5 minutos. Allí se puede ajustar. Y su potencia, su carga máxima son 60 vatios. Sí, me imagino que la carga es para un bombillo. Un bombillo, correcto. Perfecto. Siguiente. Aquí vamos a ver entonces el sensor de infrarrojo de pared. Entonces este es el interruptor. Acá también podemos ver que tiene el lente, pero aquí ya pues la detección es de 180 grados, ¿cierto? En este rango de apertura.
Y para el tema de del tiempo y el tema de la cantidad de luxes, se abre acá y se maneja con Tiene, perillas. exactamente, tiene internamente, no, creo que no podemos abrirlo acá, pero aquí en esta parte inferior podemos destapar, programar y luego cubrir para tener acá, digamos, tres posiciones del interruptor: encendido, apagado y automático. Y cuando yo lo pongo en el automático es cuando realmente está en uso el sensor. Este sensor es de 2 cables. Hay también de 3 cables en el mercado. El problema que es que este de 2 cables maneja una carga menor porque solamente maneja 100 vatios, pero su instalación es mucho más fácil. ¿Qué estaba pasando en el mercado y nosotros por qué no lo dejamos de comercializar? Y es porque con 3 cables los electricistas se enredaban, lo conectaban mal y lo quemaban. Sí. Pero el de 3 cables tiene una ventaja, y es que maneja mucha más carga. Pero al final de cuentas, la mayoría de las veces se conectaba mal. Entonces, por facilidad es mejor este. Sí, claro, acá pues no hay la seguridad de que no puede haber una mala conexión. Tal cual. Entonces, se garantiza y su distancia de instalación es de hasta 1.8 metros, que es lo que pide la norma en el tema de interruptores. Normal. Listo. Siguiente. Micro. Bien, acá tenemos el sensor. El chiquitín. Este sensor. Mira, este sensor está el sensor y aquí el sensor como tal y el lente Fresnel. Correcto. Entonces acá viene pues para hacer la conexión. Dependiendo pues de la ubicación, nosotros podemos tener por su forma una detección de hasta 360 grados. Y la ubicación debe ser altura, techo o pared superior, principalmente techo, para cubrir los 360 grados. ¿Puede instalarse en pared? Sí, pero pues perdemos el rango del techo. Entonces, creo que la mejor opción definitivamente es techo. Este puede llegar a manejar cargas máximas de 200 vatios. Perfecto. Y creo que la configuración que me parece súper importante es a través de este dip switch. Ya las perillas pasan a... Exacto. Acá tenemos varias opciones. Entonces, lo que hacemos es pues activar una de las opciones que se encuentran acá. Perfecto. Entonces tenemos opciones de desde 30 segundos hasta 8 minutos. Perfecto. Gracias. Bien, veamos el siguiente. Sensor L. Para las esquinas. Va ubicado, es también para uso interior. Entonces tiene esta flexibilidad, digamos, y esto lo que permite es pues darme la posibilidad de dirigirlo al área según yo lo necesite. Acá tenemos las perillas que nos permiten hacer el control, tenemos el control de iluminación, de tiempo. Perfecto. ¿Y qué carga maneja? Maneja 200 vatios y el voltaje de entrada es de 120 voltios. Sí. ¿Y se utiliza para interiores? Interiores. Perfecto. Correcto. Este sensor es súper interesante, que es un sensor IP65 que se puede utilizar para exteriores. Claro, entonces este es un poquito similar al anterior en el sentido pues que yo tengo la flexibilidad de como de dirigirlo, pero este tiene en su capacidad pues es IP65, me permite manejarlo en exteriores. Entonces es un poco más costoso, por supuesto, pero pues tiene esta flexibilidad, ¿no? Puedo manejarse en parqueaderos, en zonas residenciales, en espacios muy amplios. Su rango es de 180 grados, pero yo lo puedo dirigir para poderlo instalar en techo o en pared. Recordemos un tema ahí que decías que, por ejemplo, el tema de parqueaderos... La altura máxima es 2.5. La humedad es muy alta en los parqueaderos, entonces se recomienda utilizar sensores IP65.
aunque no sea para exteriores, porque ahí Pero, correcto, exteriores, pues digamos que tiene unas condiciones un poco más fuertes, pero los parqueaderos, por ser muchas veces subterráneos, guardan bastante humedad, no tienen la ventilación. Entonces sí, efectivamente, allí puede presentarse una falla de por qué mis sensores o por qué se me dañan con más frecuencia, por qué no me están funcionando correctamente, y es porque tal vez no los estamos utilizando correctamente en el sentido de que tengan la protección necesaria. ese sensor bala es un sensor también, el que vemos en pantalla, sensor bala, que es para interiores, techo, maneja voltajes de 100-240, garantizado 5 años, obviamente es lente Fresnel y 360 grados. Para Ese interiores. para interiores, Porque, pues, ese sí es el microondas, ese es el siguiente en la lista. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces, acá ya vemos la diferencia con el anterior. Ya ¿Qué- no qué pena? tiene ese, gracias. Acá ya no tiene, pues, el lente, porque Esta es la diferencia. por supuesto, Lente Fresnel y no tiene Fresnel. no tiene lente. Este lo que es una antena que emite y recibe. Entonces, aquí con este tenemos también un rango de detección de 360 grados. Tenemos también la posibilidad de ajustar en tiempo y en fotocelda la sensibilidad. Tiene entre 10 y 3 segundos de ajuste para el encendido. Y el tiempo máximo es de 12 minutos. O sea, el mínimo Entre 10 y 12 minutos, correcto. IP20 y maneja una carga de 200 vatios. Y hay gente que dice, no, es que la instalación es más compleja. Lo que pasa que es un sensor más delgado y a nivel decorativo queda mucho más bonito. Es mucho más estético. Sí, Y por último, en el tema de sensores, está el siguiente, que es un sensor microondas que se utiliza para high base. Ese sí es sobre pedido. Todos los que hemos hablado son productos que tenemos en stock y que comercialmente son de alta rotación. Este es para high bay y funciona hasta 15 metros de altura y es microondas. sí. Entonces, súper interesante ese. Es microondas, entonces me permite utilizarlo en áreas muy grandes. Puede ser instalado a una gran altura, bodegas, por ejemplo, que pueden tener niveles de ocupación muy diferentes. Una bodega puede estar vacía, llena, pero debe siempre garantizar la detección. Entonces el microondas es perfecto para eso. Entonces pensaría que lo que encontramos que es entender que está todo el portafolio para un sinnúmero de aplicaciones, las aplicaciones más comúnmente utilizadas. Encontramos ¿qué encontramos de ventaja en este tipo de productos con generación 3? Garantía 5 años, Por supuesto. más sensibilidad, Ultra alta sensibilidad, correcto. que es muy importante. Un portafolio adecuado para todas las necesidades. Sí, acá tenemos para todos los gustos, para todas las necesidades. Muy importante pues no sobredimensionar, pero tampoco quedar por debajo. Y yo pensaría que ya vimos la parte teórica, fundamentos teóricos para entender bien la parte práctica y saberla utilizar. Sí, correcto. Entonces, pues nada, mi querida... Una buena selección, una buena instalación, siempre leer el instructivo. Ingeniera Liliana, muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo ese conocimiento que nos acabo de compartir, y obviamente está cordialmente invitada para muchas más academias a través Muchas de gracias. queproducto.com. Aquí estaré siempre que me inviten. Muchas gracias.